4 cositas muy básicas. ¿De acuerdo, varones? Sí. ¿Están ahí la mayoría? 4 cositas. Ahora, ¿qué busca una mujer en un hombre? Y ojo que estos son datos estadísticos. O sea, son gente de las universidades que no tiene nada que hacer. No, o que a nivel investigativo se ponen a mirar estadísticas y sí, se reúnen y entrevistan y preguntan. Y saben que es verdad que lo que ellas dicen, o lo que arroja la estadística, es que la mayoría de mujeres valoran más la personalidad que el físico. Así que atentos, varón. No es que no les importe el físico, pero entre físico y personalidad valoran más la personalidad que el físico. Pero ¿qué busca una mujer? Busca fidelidad, busca un hombre que sea capaz de serle fiel a ella. Busca que sea un varón confiable, o sea, que sea alguien dispuesto a asumir y cumplir compromisos. ¿Qué más busca? Amabilidad, que sea una persona de buen trato. ¿Qué más busca? Integridad. ¿Qué más busca? Espíritu paternal. ¿Qué más busca? Inteligencia. ¿Qué más? Sentido del humor, liderazgo, generosidad, capacidad de escuchar, alguien que escuche, que sea romántico, que esté dispuesto a ayudar, que tenga plática, que tenga espíritu protector, que tenga buen cuerpo, que sea gentil, que sea cuidadoso, que sea amoroso, que sea detallista, cordial, amigable, organizado, prudente, creativo y que cocine bien, entre otras cosas. Que sea fuerte pero tierno, organizado pero no tan estricto. Por eso es tantas mujeres solteras. Gracias. Ahora entienden por qué hay tantas solteras. Ahora entienden por qué les cuesta tanto conseguir pareja. Lo cierto es que nosotros siempre, con las personas que nos vamos a relacionar, buscamos un perfil. Buscamos ciertas características con aquellas personas que nos vamos a relacionar. Y lo mismo hacen, por ejemplo, las empresas. Las empresas son las personas que van a contratar, ¿cierto? Contrata a una persona que tiene que cumplir ciertas características. Competencias blandas y competencias duras, que llaman ahora en recursos humanos. Buscamos un perfil, buscamos unas características. Pregunta: ¿qué perfil busca Dios en las personas a quien va a usar? Busca, ¿cuál es ese perfil? Busca ciertas cosas, ¿no? Nosotros buscamos un perfil, tenemos ciertas características, las empresas lo hacen. El Señor claramente tiene un perfil que está buscando unas personas que Él quiere usar, personas que le van a servir. Esto es importante. Recordemos lo que veníamos hablando desde la semana pasada. Dios no existe para nosotros. Somos nosotros los que existimos para el Señor. Y cuando decidimos entregar, presentar nuestra vida para Él, es decir, cuando yo dejo de buscar a Dios y dejo de venir a la iglesia simplemente con la expectativa de qué me va a dar Dios, sino vengo a la iglesia también con esta expectativa, ¿qué tengo para ofrecerle a Él? ¿Qué tengo yo para ofrecer? No se trata solamente de qué tiene Dios para darme, es qué tengo yo para ofrecer al Señor. Entonces, cuando yo me dispongo para servir y para cumplir sus propósitos, debo tener claro que también que Él está buscando un perfil en esa persona que le va a servir, que va a vivir para sus propósitos. Y para eso, no sé si recuerdan, hace como un mes hablábamos de esa situación que hubo en la iglesia primitiva, de Hechos capítulo 6. La iglesia empezó a crecer y empezó a haber problemas con la distribución de los mercados y de los bienes, ¿cierto? Y las viudas de habla griega empezaron a quedar desatendidas. ¿Y qué tuvo que hacer la iglesia? Escoger a 7 diáconos, ¿cierto? Para que se encargaran de esa parte. Y ellos definieron un perfil con 3 elementos muy sencillos, muy básicos. Mira lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 3 al 5. Dice: hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres. ¿Qué características deben tener?
¿De buena reputación? ¿Lleno del Espíritu? Y de sabiduría. Escojan entre ustedes, tienen que ser profesionales, cartón, posgrado, maestría. No, de buena reputación, de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles de esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Sí? Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a quién: a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, que era de Antioquía, que se había convertido al judaísmo. Tres cositas muy sencillas: de buena reputación, es decir, que tengan buen testimonio, personas de las que hablen bien en el trabajo, de las que hablen bien en la calle, de las que hablen bien en la universidad, de buen testimonio. ¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Este es el perfil que Dios está buscando. Y quiero recordarles esta verdad, amados, y es que debemos cumplir con el perfil que Dios está buscando. Y podemos cumplir con ese perfil que Dios está buscando. Es por eso que el título del mensaje de la palabra del Señor en esta mañana para la iglesia es este: perfil aprobado. Perfil aprobado. Y quisiera invitarlos a que nos enfocáramos en aquella característica que es de pronto como la más difícil, por decirlo de alguna manera, de cumplir. Porque son tres elementos. Número uno, buen testimonio, ¿cierto? Pero el buen testimonio yo lo logro a través de mis decisiones personales. Yo decido cómo me comporto, ¿cierto? Dice que tiene que estar lleno de sabiduría. La sabiduría la vamos adquiriendo a través de la experiencia, a través de la capacitación, a través del entrenamiento. Eso nos va dando sabiduría. Pero el tercer elemento es que tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Aquí se hablamos de un asunto sobrenatural que no solamente depende de nosotros, que depende del Señor. Y esto es clave porque sin esta llenura del Espíritu Santo nosotros no podemos vivir un cristianismo efectivo. Y es que cuando hablamos de una persona llena del Espíritu Santo, generalmente somos tentados a imaginarnos una persona a quien Dios respalda en todo, alguien a quien nunca le falla nada. Porque de una manera sobrenatural Dios lo respalda porque está lleno del Espíritu Santo. Y es claro que una persona llena del Espíritu Santo tiene un respaldo sobrenatural del Señor. Pero no es tan así como muchas veces lo pensamos. ¿Sí? No, es que como Él es el ungido de su Padre, sale bien eso. ¿Recuerdan ustedes la historia de Sansón? Sansón hace unas cosas terribles tremendas, porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Algunos llegan a pensar que parece que el Espíritu Santo fuera como esa licencia que nos garantiza un respaldo sobrenatural en todas las cosas, ¿sí? Pero hoy quiero invitarlos a que hagamos tres características diferentes de una persona llena del Espíritu Santo. Este elemento que es clave para poder cumplir con ese perfil que Dios está buscando en aquellos que le sirven. ¿Hay alguien aquí que quiera servir al Señor? Entonces dile a tu hermano de esta manera y dile: necesita ser lleno del Espíritu Santo. Ahora dile: vive lleno del Espíritu Santo. Vive lleno del Espíritu Santo. Veamos esas características. ¿Y cómo vamos a ver esas características? La vamos a ver teniendo en cuenta el ejemplo de uno de estos diáconos de buen testimonio, lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo. Vamos a estar viendo la historia de Felipe, o el ejemplo de Felipe. Acompáñenme al libro de los Hechos de los Apóstoles, por favor, capítulo 8, versículos 26 al 38. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 26 al 38. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: así dice el Señor. Un ángel del Señor dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco
alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. En espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro, y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje en la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién escribirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, preguntó Felipe, el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con este mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro. Ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. ¿Les parece si oramos? Padre bueno, necesitamos, Espíritu Santo, tu intervención para poder entender tu palabra. Necesitamos que abra nuestro corazón y que abra nuestro entendimiento. Yo te ruego, Espíritu Santo, haz este milagro. Responde las preguntas que tus hijos están haciendo. Responde sus preguntas, Padre. Susténtanos, edifícanos como iglesia, Señor. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Enséñanos a vivir como hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo. Llévate todo distractor en esta mañana, que nuestra mente pueda estar concentrada en ti, nuestro corazón, Padre bondad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo un bautismo express, ¿cierto? ¿Cuánto se demoró este eunuco en ser bautizado? Pues no sabemos exactamente cuánto, ¿cierto? Pudieron haber sido algunas horas, pueden haber sido unos minutos, muy posiblemente fueron algunas horas de recorrido, de camino, pero no fueron más de un día, ¿cierto? No fueron 2, 3, 4 días para ser bautizado. Este hombre escucha el Evangelio, Felipe se acerca, le predica el Evangelio, y toma la decisión y de una se bautiza. Ya quisiera uno, con algunas personas, una bautiza, y algunos que no toman la decisión. Estamos viendo un bautismo express, y vemos a este varón lleno del Espíritu Santo en plena acción. Y a través de su historia, de su testimonio, nosotros podemos ver 3 características de una persona llena del Espíritu Santo. Y la primera de ellas es que una persona llena del Espíritu Santo es una persona tratada por Dios. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona tratada por Dios. Reitero, es importante tener esto en claro, porque el Espíritu Santo no es garantía de que todo nos va a salir bien. ¿Cómo el Señor está tratando a Esteban? A Felipe. ¿Cuándo empezó el ministerio de Felipe? Empieza en este mismo capítulo. Bueno, empezó en el capítulo 6, cuando él se decidió a servir en la iglesia, ¿cierto? A ayudar en la distribución. Pero ahí empezó el ministerio de Felipe. Pero en ese capítulo 8, nosotros vemos al Señor tratando con Felipe.
que él tuvo que ser movido del mejor momento de la iglesia creciendo, iba avanzando, pero ¿qué pasó? Uno de estos siervos, también compañero del llamado Esteban, empieza a predicar, matan a Esteban y la iglesia es esparcida por todas partes. Y dice el capítulo 8 de la siguiente manera, los versículos 4 y 5: los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba a Cristo. Esto es algo que nosotros como colombianos, y muchos de nosotros como colombianos entienden muy bien, porque esta es una nación que sabe lo que es el desplazamiento forzado, lo que sabe que es que dejar su tierra por temor a la muerte. O sea, muchos, y tal vez tengamos algún familiar, no sé si alguno aquí haya tenido que experimentarlo, ¿sí? Pero conocemos a alguien que por causa de la guerrilla, los grupos armados, bueno, los grupos paramilitares, tienen que salir de la delincuencia, tienen que salir de sus territorios para proteger su vida. Felipe, en el mejor momento de la iglesia, para proteger su vida, tiene que irse al último lugar donde un judío llegaría. ¿Dónde era ese último lugar? A Samaria. Era el último lugar donde un judío pensaría en esconderse. Porque como sabemos, judíos y samaritanos no se llevaban bien. No se llevaban bien. De hecho, ellos desviaban el camino generalmente para no tener que pasar por Samaria. Alguien con quien se lleva la mala. ¿A usted ya le ha pasado? Que de pronto tiene cierto roce, cierta cosa. Uy, ahí viene fulano. Y se va por otro camino. ¿Sí? Para nuestras emociones. Eso era lo que hacían los judíos y los samaritanos. Recordemos al Señor Jesús. El Señor Jesús, la primera vez que intentó llegar a Samaria, ¿qué pasó? Lo sacaron a piedra. Iba con Jacobo, iba con Juanito, y ¿qué dijeron estos benditos? Señor, oremos al Señor, oremos a Dios, que oremos del cielo, por somos los corrompidos, esa gente que no, samaritanos esos, porque era verdad que se llevaban muy mal. Este era el último lugar donde un judío pensaría buscar refugio, pero ese lugar fue donde se refugió Felipe, lleno del Espíritu Santo, está siendo tratado por Dios. Mire cómo el Señor muchas veces nos desacomoda en el mejor momento de la iglesia, pero al llegar a este lugar les anunciaba a Cristo. Ya entré en gastos, ¿qué hizo? Pues empecemos a predicar acá. ¿Y qué pasó a través de la predicación de Felipe? Versículo 6 y versículo 8. Dice, al oír a Felipe, y miren este Felipe, y ver las señales que le realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. ¿Eran poquitos? No, eran muchos. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando gritos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Es decir, que lo que estaba haciendo Felipe impactó esta ciudad de los samaritanos. Mucha gente empezó a convertirse, hasta los brujos. Uno lee en el capítulo hasta Simón el mago, ¿sí? Vino, se bautizó y quiso buscar de Dios. Entonces la iglesia empezó a crecer. Fue tanto el crecimiento que tuvieron que llamar a Pedro y a Juan, como veíamos hace 15 días, para que vinieran, oraron por ellos, para que recibieran el bautismo en el Espíritu Santo. Porque la iglesia empezó a crecer. Y en ese preciso momento en que la iglesia empieza a crecer, ¿ustedes se imaginan? El mejor momento del ministerio, uno predicando y la gente se convierte feliz, la iglesia creciendo, y viene otra vez la voz del Señor, viene un ángel del Señor, y ¿qué le dice? Versículo 26. Un ángel del Señor dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto, que baja de Jerusalén a Gaza. ¿Qué me imagino a Felipe? Señor, ¿en serio? Sí. A veces pareciera, uno puede decir que Dios es como aguafiestas, que no quiere que uno esté contento, porque en el mejor momento ministerial el Señor lo obliga nuevamente a moverse y váyase por el camino
Desierto. No se vaya por el lado del río, por acá donde están las maticas. No, váyase por el camino desierto. Otra vez, de playa alta a playa baja. Es importante entender esto, porque generalmente cuando entramos en esas etapas de desierto, ya sabe qué representa el desierto, ¿no? El desierto representa soledad, el desierto representa escasez, representa incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, es una situación que se pone complicada. Y muchas veces cuando pasamos por esos periodos pensamos que es el diablo. El pata se metió, el enemigo desgraciado se metió y nos perjudicó, y si ve. Pero acá, ¿quién estaba guiando a Felipe? Dios mismo. Porque en ocasiones Dios como que tiene que aterrizarnos, no sé, estos son conjeturas, pero tal vez en algún momento Felipito empezó a pensar, sí, vea, ay, ¿de qué convierte? Lo he hecho, Pedro, Juan y yo. Podría de pronto llegar a pensar, ¿sí? Viendo el momento que estaba viviendo, el impacto que estaba teniendo. Y llega el Señor, lo aterriza, venga para acá, papito, y como que lo aterriza. Eso mismo pasó con el Señor Jesús. Cuando usted lee Juan 3, el bautismo de Jesús, ¿sí? Ese momento glorioso, él con Juan el Bautista, el cielo se abre, viene la voz del Padre, ¿cierto? Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Viene el Espíritu Santo sobre él, es bautizado por el Espíritu Santo. Así termina Juan 3. Mateo 3. Y empieza el capítulo 4 de Mateo. ¿Cómo empieza? Después de semejante momento espiritual tan hermoso. Luego, el Espíritu llevó a Jesús ¿a dónde? Al desierto. Para ser tentado por el diablo. ¿Quién nos estaba guiando? El Espíritu. El mismo Espíritu que le estaba diciendo a Felipe, deja ya ese cucurucho que estás y ven por acá a este camino desierto. Y en muchas ocasiones, o en diversas ocasiones, el Espíritu, a hombres llenos del Espíritu, como era Felipe, los lleva al desierto para tratarlos. Esa es una realidad. El desierto es un innegociable para un creyente. Las etapas de desierto. Pero hay dos buenas noticias. Número 1, ningún desierto fue eterno. Es decir, que siempre los desiertos son temporales. Son espacios temporales. Y la segunda buena noticia es que sí, podemos pasar por el desierto, pero mientras vayamos de la mano del Señor, ese desierto se convierte en una bendición. Porque otra cosa es meterse al desierto por nuestra desobediencia y por nuestro pecado. Eso es otra cosa. Como el caso del hijo pródigo, que por causa de la desobediencia, por causa del pecado, se mete en los líos que no debería meterse. Acá el Espíritu Santo es quien está guiando a Felipe y lo está llevando a este desierto. Pero hace de ese desierto una bendición, porque ese desierto y ese paso por el desierto se convirtió en un lugar de bendición y en un lugar de crecimiento. Entonces todos queremos ser usados por el Espíritu Santo. ¿Alguien aquí que quiere ser usado por el Espíritu Santo? Muy bien, ¿estás dispuesto a ser tratados y confrontados por el Espíritu? Porque es que la obra del Espíritu Santo en nosotros no solamente tiene que ver con la evidencia de su poder en nosotros. La obra del Espíritu Santo en nosotros tiene que ver con esa confrontación que Él hace en nuestra propia vida, en nuestro pecado, en nuestras malas mañas. Él estaba tratando con las diferentes poblaciones, pero estaba tratando con el siervo también. Estaba tratando con el siervo. ¿Sí? Y eso es lo que hace, esa es parte de la obra del Espíritu Santo con nosotros. Muchas de estas circunstancias el Espíritu Santo las permite a nosotros para redarguirnos. Nosotros estamos leyendo el tiempo con Dios. Uno ve la historia de Pablo. Eso era... Pablo llegaba a un lugar, llegaba a una población y no preguntaba, venga, ¿qué tal son los hoteles? No. Venga, ¿qué tal son las cárceles de acá? Si son más o menos, si no hace tanto frío. Yo creo que eso era lo que él preguntaba cuando llegaba a la población. Porque eso pero ahí está el trato del Señor con su siervo. Ahora,
cuando uno ve a Pablo y uno ve el testimonio de Felipe, nunca los ve quejándose. Uno no los ve quejándose. ¿A qué se dedicaron ellos? A trabajar, a hacer la tarea. Esta es la segunda característica de una persona llena del Espíritu Santo. Es que una persona llena del Espíritu trabaja en la extensión del reino. Es una persona que es tratada, está bajo el trato de Dios. Pero también es una persona que trabaja en la extensión del reino. Y uno podría pensar, entonces, ¿cómo así, pastor? ¿Me toca renunciar a esta multinacional donde me gano estos 10 millones mensuales para trabajar de lleno en la obra del Señor? ¿Tengo que irme como Felipe, de evangelista, de un lugar a otro? Pues, amado, no necesariamente. Aunque hay personas que en algún momento el Espíritu Santo los va a llevar a tomar ese tipo de decisiones, que van a tener que hacerlo. Pero no necesariamente. O sea, no necesariamente todos están llamados a tener que dejar sus trabajos, ¿sí? Pero una persona llena del Espíritu Santo constantemente va a ser impulsada por el Espíritu a trabajar en la extensión del reino. Y ese trabajar en la extensión del reino tiene 3 elementos muy sencillos. Número 1, mire el versículo 29. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿A qué nos impulsa el Espíritu? A acercarnos. A acercarnos a las personas. ¿Cómo se trabaja para el reino? Acercándonos a las personas. ¿Sí? Y esto implica tener que renunciar a nuestros propios prejuicios. Recuerden que los judíos tenían el síndrome de Doña Florinda. ¿Usted sabe cuál es el síndrome de Doña Florinda? Que veían un extranjero, un gentil, y que decían: vámonos, tesoro. Los consideraban inmundos. No comían con ellos, no se juntaban con ellos. Y ese tipo era un etíope, muy posiblemente era negrito, ¿sí? Africano, o sea, claramente no era judío. Iba con su ropa de extranjero, con su atuendo típico de él. Y le dice a Felipe: acércate. Señor, pero no, dice, sí, acércate. ¿Sí? 2, muchas veces tenemos prejuicios por el estrato social, y ese tipo era un estrato 7. Versículo 27. Felipe emprendió el viaje. Resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. Entonces, muchas veces, ¿a cuántos se le da como pena acercarse a la gente que está como muy pinchada, con gente que tiene mucho dinero? Uno como, pero miren, como que... O a veces uno tiene prejuicios con la persona y dice: Señor, ese Señor es como de mal genio. Si yo le digo algo, eso se va a poner bravo. O quién sabe qué va a pensar, qué va a decir. ¿Sí? O también de pronto vemos que la persona está muy necesitada y qué tal que nos esté pidiendo mi plata. Y yo sin 5 para ayudar. ¿Sí? ¿Qué es eso? Prejuicios. Prejuicios. ¿A qué nos lleva el Espíritu? A dejar tanta bobada y a acercarnos. A eso nos impulsa el Espíritu. ¿A qué más nos impulsa? Versículo 30. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿A qué más nos impulsa el Espíritu? A escuchar a las personas, a oírlas. ¿Sí? Ah, pastor, eso sí me gusta. Pero no se trata de oírlas para enterarse de los chismes. ¿Sí? No se trata de oírlas para eso. ¿Sí? Porque uno ve a Felipe acá, nega, ¿y qué más? ¿Cómo va la cosa en el palacio? ¿Verdad que el senador está saliendo con la señora de los tintos? ¿Sí? No, esa no fue la charla de Felipe. Pero ¿no le ha pasado a usted que a veces las personas lo buscan para contarle cosas? Y a veces personas que usted no conoce, porque este señor no conocía a Felipe, no. Ellos no se conocían. Pero en ocasiones el Espíritu Santo coloca delante de nosotros personas que ni siquiera nos conocen y nos empiezan a contar la vida. O personas de pronto que por ahí nos han visto y dicen: venga, es que usted es diferente. Usted tiene algo, no sé. Y empiezan a contarle sus cosas. Entonces Felipe, ¿qué está haciendo? Está escuchando a este varón, lo escucha, que está leyendo al profeta Isaías.
se da cuenta que está leyendo la Biblia y como no entiende qué hace, versículo 35, entonces Felipe, comenzando con este mismo pasaje de la Escritura, le anuncia las buenas noticias acerca de Jesús. Le anuncia las buenas noticias. Entonces, ¿a qué más nos quiere el Espíritu? A anunciar las buenas nuevas. Entonces, ¿cómo se trabaja en la extensión del reino de Dios? Muy sencillo, acercándonos. 2, escuchando a las personas. 3, anunciando. ¿Ya? ¿Es difícil? Tienes que renunciar a tu trabajo, tienes que... Nada, que es acercarse, escuchar, anunciar. Repítele estas palabras de su hermano. Acercarse, escuchar, anunciar. Acercarse, escuchar y anunciar. Te acercas a la persona, la escuchas y dependiendo de lo que ella te esté contando, de ahí arrancas a compartir las buenas nuevas. Que el precio de la papa, mi hija, el precio de la papa subió otra vez, ya estaba a 1.400. ¿Sí? ¿A dónde iremos a parar? Dice, no, sí, eso es verdad, pero cuando yo escucho eso, cuando veo que la cosa se pone difícil, yo me acuerdo del Salmo 23. ¿No conoces? ¿Sabes cuál es el Salmo 23? Dice uno, me dice, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Y de ahí arranca. ¿Sí? Me decían a mí, otra vez con problemas con mi marido, el carro amanece que no se convierte, no hace nada, otra vez con problemas con mi marido. Vecina, ¿sabía que el primer milagro que hizo Jesús fue cambiar el agua en vino? Y lo hizo en un matrimonio. Lo hizo en un matrimonio. Y de ahí se puede arrancar. ¿Sí? Dependiendo de lo que escuche, acérquese, escuche y comparta las buenas nuevas. ¿Qué va a pasar? Que el Espíritu Santo muy posiblemente le dé la oportunidad de orar por esa persona. Muy posiblemente le dé la oportunidad de orar por esa persona. ¿Y qué va a pasar? Que puede ser sanada, que va a ser quebrantada, que el Señor la va a dar huir, que Dios lo va a utilizar. Ahí es donde el Espíritu Santo va a empezar a manifestar los dones sobre usted. Ahí es donde se van a empezar a manifestar. Dice, ay, pastor, sí, pero pastor, yo no soy como Felipe. Ese Felipe era tenaz, pero es ahí donde se van a manifestar los dones del Espíritu Santo. Yo recuerdo la primera vez que ministré liberación a una persona, yo ni siquiera servía en la iglesia, todavía no estaba sirviendo en la iglesia. Y una señora en medio de la iglesia, alguien que me buscó, empezó a contarme que estaba metida en el cuento del ocultismo y que iba por hacer Gregorio y otro que Guaycapuro y el negro Felipe, o el indio Felipe, bueno, no recuerdo. A mí me llamó la atención porque ese era un mundillo del cual yo venía también. Y por eso empecé a escucharla. Pero en medio de escucharla, la señora empezó como a torcer los ojos. ¿Sí? Y empezó como a blanquear los ojos. Y a veces como rara. Yo entendí que era un demonio. Vi que era un demonio en ella y empezó a irse de como a perder la voz, no podía hablar bien eso, a cambiar la voz. Yo me acordé de mi pastor, ¿sí? Yo le puse la mano encima y Espíritu Inmundo, en el nombre de Jesús, suelta a esa mujer. Y ella así, como que reaccionó y quedó. Dice, ¿qué me pasó? Y ella me hablaba y yo mirándome la mano. Porque yo quedé hasta asustado, ¿sí? De creer que Dios me había utilizado a mí. Pero es así como Dios empieza a evidenciar y a manifestar su poder sobre sus hijos. Cuando nos acercamos, cuando escuchamos y cuando anunciamos las buenas nuevas, el Espíritu Santo te va a sorprender. Vas a sanar personas, vas a liberar personas, vas a traer consuelo, vas a traer vida para diferentes personas. Reitero, es que uno mira a estos hombres de Dios y uno dice no. Pero mira, hay un dato curioso en la forma como la Biblia se refiere, por ejemplo, a Felipe, porque cuando dice que Dios llamó a Esteban, ¿qué característica tenía Esteban? Lleno de fe y del Espíritu Santo.
¿Y a quién más escogió? Escogió a Nicolás, que era un prosélito de Antioquía, un hombre muy juicioso, ¿cierto? ¿Y a quién más? A Felipe. Sí, Felipe, no, pues lo importante es uno tener la salud. Pero mira, ¿por qué el texto no da ninguna característica específica de Felipe? Porque lo más probable es que no tuviera nada del otro mundo, nada que lo destacara, nada que, ¿me entiendes? No tenía una habilidad, un talento especial. Dice Esteban, lleno de fe. Pasivo. Un hombre normalito, uno lo encuentra fácilmente haciendo fila en Dolarcito o en el D1. Normalito, como si nada, no dice nada de Felipe. ¿Por qué? Porque este perfil que está buscando el Señor no está enfocado en habilidades extraordinarias. Y quiero conectar con lo que leíamos inicialmente en Deuteronomio. ¿Por qué te escogí? Por tus habilidades, porque eras muy pilo, porque eras muy fuerte, porque eras muy talentoso. Por puro amor. Entonces mira el casting que hace el Señor y mira el tipo de personas que Dios escoge, que Dios utiliza. Aquí ya tenemos uno, Felipe, normalito, y tenemos otro, el eunuco, este etíope. ¿No te imaginas el impacto que este varón causó? Porque no lo dice el texto, lo que nos deja el texto es que se fue feliz para su tierra. Pero lo que sí nos muestra la historia y la tradición es que muy posiblemente este hombre fundó una de las iglesias más antiguas de la iglesia ortodoxa en Etiopía. Fundó una iglesia. Y este hombre se fue, también predicó el evangelio, anunció las buenas nuevas. Dice, uy, me pasó algo, yo venía de camino, venía a Jerusalén, pero me encontré, el Señor me habló, entendí la escritura, y empezó también a predicar el evangelio y funda la iglesia. ¿Sí? Funda la iglesia, una de las iglesias más antiguas, la iglesia en Etiopía. Pero este varón, este varón, era un hombre que no cumplía el perfil para ser un prosélito judío. ¿Por qué? Porque este varón subía a adorar y ni siquiera podía participar de todos los ritos, porque él era eunuco. ¿Y sabes qué es eunuco? Una persona que fue castrada. Le cortaron su miembro viril desde joven, desde niño. Generalmente esto lo hacían los reyes, porque generalmente estos varones eran puestos a cargo del harem del rey. Tenían que cuidar, estar pendientes de las mujeres, de las esposas y las concubinas. Y para garantizar que no se enredara y que no tuviera problema con ninguna de ellas, los castraban. ¿Sí? Pero muy posiblemente ese varón estuvo a cargo en el Palacio Real, estuvo a cargo del harem también, pero muy posiblemente encontraron muy buenos dotes de administrador y dijeron, ahora vas a estar a cargo de los recursos, del dinero. Era el ministro de Hacienda de la nación. Era el hombre encargado de la plata. ¿Sí? Pero este hombre era eunuco. El tema es que la ley de Moisés prohibía a una persona castrada entrar a ciertos lugares. No se podía circuncidar porque era castrado, no se podía circuncidar, por lo tanto no podía ser un prosélito como Nicolás, o sea, oficialmente no podía hacerse judío. Este varón sabía que no podía disfrutar de todos esos privilegios, sin embargo subía a adorar, quería estar en él. Decía, yo no cumplo el perfil, pero yo quiero estar Dios. Lo buscaba y leía la escritura a pesar de que no entendiera, pero la leía. No entiendo, pero la leo porque era un deseo, porque había un hambre en él, y esa hambre llevó a este varón a trascender a una nación, como lo hizo Felipe. Felipe trascendió las regiones.
Felipe, sin saberlo, trascendió a otra nación a través de la predicación a este etíope. Y esta es la tercera característica. Una persona llena del Espíritu es una persona que trasciende más allá de sus límites. ¿Y qué es trascender? Generar un impacto más allá del tiempo o más allá del espacio. Y amados, una cosa es vivir, existir, pero otra cosa es trascender. Eso es otra cosa. Trascender es dejar un legado, dejar una marca indeleble en alguien, en el corazón de las personas. Eso es trascender. Y todos un día vamos a morir y vamos a tener una lápida donde nos pongan. Ahora, ¿cómo quieres que te recuerde? ¿Como el cansón? ¿Como el mal geniado? ¿Como el chistoso? ¿Cómo quieres que te recuerden? La única manera de trascender es dejando un impacto indeleble, imborrable en el corazón de las personas. Y eso fue lo que hizo Felipe en Samaria, lo hizo en Etiopía. Y mira el Señor tratando nuevamente acá con Felipe, versículo 39, versículo 40. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. Y la palabra en otras versiones es lo arrebató, pero eso es como ser tomado por la fuerza. De pronto Felipe quería otra vez ir caminando otro rato con su discípulo ahí. Venga, estoy andando por ese camino y voy en carro, último modelo. Cierto, Señor, venga para acá, Felipe. Iría contento por compartir. Sí. Él eunuco no volvió a verlo, pero siguió en su camino. Como ya sabemos parte de la historia. En cuanto Felipe apareció en Azoto y se fue predicando las buenas noticias por todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Un milagro extraordinario. Lo toma a un lugar, lo lleva a otro lugar. Felipe es arrebatado, es traspuesto en el Espíritu. Recordad estas señales, estas obras milagrosas que hace el Señor. El testimonio del pastor Satirio dos Santos. Una cosa tremenda, no escucho el testimonio de este varón. Satirio dos Santos, si no me equivoco, llega en 70s o 80s, él llega a Colombia desde Sao Paulo. Él fundó el Centro Familiar Cristiano de las Asambleas de Dios en Cúcuta. Es una de las iglesias más grandes cristianas acá en Colombia. Es un coliseo lindísimo, hermoso. Él llegó en los años 80, si no me equivoco. Pero ¿cómo fue el llamado de él? Él estaba en Brasil, a él llegó por tierra. Él hace su recorrida por tierra en los 80. Él llega hasta la Amazonía. De la Amazonía ya hace un recorrido por río, de Manaos a Leticia. Y en Leticia, el único tramo que hizo en avión fue de Leticia a Bogotá. De Bogotá hasta Cúcuta lo hace también por tierra. ¿Sí? Y él con su familia, con su esposa y sus hijos. Pero el punto es que él estaba en un tiempo de oración, metido con el Señor, y el Señor le da como una visión. ¿Sí? Y él empieza a ver una casa, una fachada específica y con una reja específica, blanca. Empieza a ver, y sale una señora de esa casa, dice, hermano Satirio, ven a Colombia, a Cúcuta, te estamos esperando, ven y come. Y lo invita a la casa. ¿Sí? Él entra a la casa y la señora le ofrece café y pan o café y arepa, pero era café y algo. ¿Sí? Y él come. ¿Sí? Se toma su café, se come su arepa. Y ahí termina el sueño. ¿Sí? Pero él sale como la visión. Al momento él abre la puerta del cuarto, habla con su esposa y la esposa lo regaña, límpiate la boca. Y él se asoma al espejo y tiene la boca llena de bolones. Tiene la boca llena de bolones. Era como la confirmación de que esa visión que él tenía, que era el espíritu y era real. Tenía la boca llena de bolones y él entiende, y él se va de una a buscar en el Atlas. En esa época, mirar Cúcuta, Colombia, dónde es, porque ni siquiera sabía que existía un país que se llamaba Colombia, pero no sabía que una ciudad que se llamaba Cúcuta. Y empieza a planear ahí el tema de cómo llegar.
Pero son estas obras sobrenaturales que el Espíritu Santo continúa haciendo. Continúa haciendo con nosotros. El Espíritu Santo nos lleva a trascender. Y Felipe trasciende, llega a estas ciudades costeras, llegó a Azoto, hasta llegar hasta Cesarea, donde por fin se estableció. Pero no solo trascendió a estas regiones, ¿a dónde más trascendió? Capítulo 21, versículos 8 y 9. Mire a Lucas relatando cuando él venía de regreso con Pablo, yendo hacia Jerusalén. Viene el apóstol Pablo, al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea. Terminamos ahí en Cesarea. Y nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista. Parece que el Señor ya lo dejó quieto ahí en Cesarea. Allá. Que era uno de los 7. Y este tenía 4 hijas solteras que ¿qué hacían? Profetizaban. Venía Felipe. Es decir, que Felipe no solamente trascendió a estas regiones, sino trascendió a sus generaciones, a sus hijos. Tenía 4 hijas. Las 4 profetizaban, predicaban la palabra, hablaban la palabra del Señor. Es que, amado, el mayor legado que tú le puedes dejar a tus hijos no es la carrera, gloria a Dios por la carrera, no es la finca, no es la casa, ¿sí? Y si entre el mejor le puedes dejar, ya. Pero ¿cuánto no hemos visto hermanos que resultan matándose por un pedazo de tierra? Por un pedazo de lote, demandándose, matándose, ¿sí? Agarrados por un pedazo de tierra que no sé si se le llama llevar a paladas entre el cajón o qué, pero agarrados por eso. El mayor legado que le podemos dejar a nuestros hijos no es la finca, no es la casa, no es la carrera. Si puede, hágalo, después déle lo mejor que pueda a sus hijos, pero el mayor legado que le puedes dejar a tus hijos es la fe. Es la fe en Jesucristo. Es la mayor herencia que puedes dejar a tus hijos. Y aquí tenemos un hombre que trascendió a sus generaciones, porque sus hijas continuaron con este legado de predicación. Entonces, amado, tú también puedes dejar un legado, y tú también puedes hacer que tu vida cuente para otros. Y como vimos, para eso no necesitas de grandes talentos. Puede que tú te mires y digas, pastor, yo no cumplo el perfil. Yo no cumplo el perfil del Señor. Este perfil de una persona llena del Espíritu Santo. Pero mientras tengas esta actitud del eunuco, quería buscar, estaba decidido a buscar a Dios, a pesar de que no lo dejara, a pesar de que no cumplía el perfil que la ley, pero estaba tan decidido a buscar a Dios. Mientras tome la actitud de Felipe, quien estuvo dispuesto simplemente a caminar con el Señor, a aceptar el trato del Señor, a entender que las reglas del juego cambian, que la vida nos cambia, y que nuestra vida está en las manos del Espíritu, está en las manos del Señor. No era el diablo el que estaba haciendo y deshaciendo no, era el propio Señor. Muévete de acá, sal de este lugar, ven para este lado, ven para acá, pero ven que estás conmigo, ven que estás conmigo. Y ahí Felipe trascendió también. El texto que no entendía este eunuco es un texto del profeta Isaías. Isaías 53, donde nos habla de quién, de Cristo. Isaías se está refiriendo a Cristo. Dice el versículo 32: como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Aquel que trascendió ni siquiera abrió su boca recibiendo el trato del Señor. Lo humillaron y no le hicieron justicia. Fue tratado injustamente
el que más trascendió en la historia, Cristo, cambió el curso de la historia. La historia del mundo se lee antes de Cristo y después de Cristo. Eso es trascender. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Y otras versiones dicen, ¿quién contará su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Nosotros somos llamados a contar la descendencia mejor del Señor. Que nuestras vidas cuenten, amados, que nuestras vidas trasciendan. Yo pregunto, ¿hay alguien en el cielo por tu causa? ¿Hay alguien en el cielo que te vaya a recibir? El día que tú llegues allá, hay alguien que te vaya a recibir en el cielo y que te vaya a decir gracias, porque por tu testimonio yo estoy acá. Gracias porque me hablaste del Evangelio, gracias porque me contaste la verdad, gracias porque me hablaste de Cristo. Eso es trascender. No nos dediquemos solamente a existir, amados. Vivamos vidas que trasciendan en otros. Quisiera que guardaran este pensamiento: las vidas ordinarias pueden trascender cuando del Espíritu Santo aprendemos a depender. Las vidas ordinarias pueden trascender cuando del Espíritu Santo aprendemos a depender. Tu vida no se trata solamente de tu trabajo, no se trata solamente de tus negocios. Existes para algo más grande. Para algo más grande. Trasciende para el Señor. Puestos de pie, damos gracias al Señor por su palabra.